Cada ser humano está determinado por vivencias y recuerdos de distintas experiencias que hacen que todo individuo sea un universo particular. Esto nos ha llevado a convivir con el otro, muchas veces tolerando esa diferencia de manera pacífica y armoniosa, pero también otras tantas de manera conflictiva y violenta. Se nos complicaron las cosas y pues nos resultamos enfrentando con un vigilante y en cual ese día yo recibí el impacto de bala acá en el pie derecho. Y mantenieron otras ahí armadas hasta esta. Yo era una de las que hasta con el más bravo me paraba. Solamente en el corazón de nosotros ya había venganza, no había nada más. Perdimos el año, ya a mí no me importaba, nosotros nos volvimos rebeldes, nos volvimos groseras, ya no respetábamos a nadie. Pues estábamos dándonos bala cuando un momento a otro sentí que encalambrado en el dedo. Cuando volteé a ver esta falange estaba en el suelo. Entonces me tocó pues, meterle un tiro en la pierna a él pues, para salir huyendo del barrio donde vivíamos. Fue uno de los que empezó con la frontera invisible en Potrero Grande. Hice pues pocos, pero o sea, para mí eran muchos hurtos. Y nosotros vamos a comprar un arma, la nuestra hermana no se va a quedar así. ¡No te pegó uno! Bueno, lo primero que hay que buscar es una definición, que es justicia restaurativa. Y yo quisiera hacerla por contraste con el régimen penitenciario, con el régimen penal. El modelo penitenciario es una superación muy civilizada de modelos anteriores de hacer justicia, en los cuales los tormentos públicos eran mecanismos muy eficaces que tenía el Estado para imponer a través de la vía del terror, el miedo a romper la ley. Cuando ocurre la Revolución Francesa, cuando se consolidan las ideas acerca de un Estado moderno, nace el régimen penitenciario, y ese régimen penitenciario era mucho más civilizado que estas torturas y que estas muertes, porque entonces volvía el asunto de la justicia un asunto racional, de equivalencias, al tamaño del delito, el tamaño de la pena. Otorgó incluso derechos a los reos, a su defensa, a un juicio, a unas condiciones mínimas en la reclusión en las cárceles. Reemplaza el castigo del sufrimiento físico en el cuerpo por un sufrimiento en el tiempo, un sufrimiento que sería entonces en el alma. El modelo que conocemos como justicia retributiva y su régimen penal no ha sido plenamente exitoso. Sus propósitos de disminuir el delito mediante el temor al castigo y lograr la rehabilitación del delincuente con el recurso del encierro no se han cumplido. Hoy en día asistimos impotentes a una creciente incapacidad del sistema penitenciario para condenar y rehabilitar a los delincuentes. La cárcel es otro mundo, acá afuera es un mundo, allá adentro es otro mundo. Todo lo que vos necesites es plata, si necesitas un cigarrillo vale plata, y necesitas hacer una llamada vale plata. Si vos decís que el sábado o el domingo pagás, ese día tenés que pagar, porque si ese día llega y no pagas, pues te puede pasar algo. Ese modelo con el cual se rigen prácticamente todas las sociedades contemporáneas, todos los estados contemporáneos en Occidente, es un modelo que está en crisis. Inhumanas y degradantes son las condiciones en las que viven los prisioneros en las cárceles de Colombia debido al hacinamiento. La gente no sale rehabilitada de la cárcel. La cárcel, decía el arzobispo Desmond Tutu, es la mejor manera de hacer a alguien malo peor. La cárcel debería ser un modelo que aísle, digamos, a los delincuentes muy peligrosos. Pero otra gran gama de delitos deberían de tener un tratamiento distinto, porque la cárcel no está sirviendo ni para rehabilitar, no está sirviendo realmente para transformar la sociedad y se está convirtiendo en un estigma. Una persona que sale de la cárcel no puede ingresar a las redes de la economía legal porque ya no le dan trabajo, porque ya lleva el estigma en la frente de ser un expresidiario. Las únicas redes que le quedan son aquellas de la delincuencia, aquellas de la ilegalidad donde ya había probablemente estado. Colombia tiene una población carcelaria de más de 116.000 reos, con un costo cercano de
2 millones de pesos mensuales, cada uno de ellos. Viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones en muchos casos violatorias de sus derechos fundamentales. Son condiciones infrahumanas, están tirados en los pasillos, existen dificultades frente al manejo que existe. Los costos son excesivos y los resultados exiguos. Hay que pensar en otra manera de hacer justicia. Yo no digo que esta sea una panacea ni la única alternativa, pero creo que la justicia restaurativa es una visión con muchas posibilidades. La justicia restaurativa se centra en restituir los derechos de la víctima y darle una oportunidad de rehabilitación al ofensor. Y es una apuesta que tiene posibilidades de rehabilitar socialmente, psicológicamente al delincuente. Justicia restaurativa, dicen los niños. ¿Y eso qué es? Nosotros aprendemos a manejar los conflictos sin pelear. Niños de 8 a 10 años. ¿Qué es la justicia restaurativa? Es ayudarle a la persona a que todos y todas, en cualquier momento, cometemos errores, hacemos infracciones menores que nos separan de la comunidad. Este modelo de justicia abre muchísimas posibilidades, no es un modelo cerrado, no hay un ABC para llevar a cabo ese proceso de justicia restaurativa. El solo diálogo entre las personas puede ser suficiente para que haya una restauración. El solo pedimento de perdón sincero y acompañado de la intención clara de no volver a repetir el hecho puede ser suficiente, como habrá también situaciones que exigen digamos una mayor intervención, otro tipo de actos de mayor trascendencia, de carácter simbólico, permanentes, etc. Yo era muy callejera, era muy callejero, muy conflictivo, molestar con alucinógenos, molestar con armas, hurtos. Mi manera de reaccionar era diciendo malas palabras, queriendo pelear y todo lo quería resolver así. Que la justicia restaurativa tiene una historia, una tradición muy interesante. Parece que en el cristianismo primitivo se encuentran modelos de justicia restaurativa. Parece que las sociedades tradicionales indígenas tienen modelos en los cuales el eje es la restauración y la reparación, antes que el castigo del victimario, antes que el castigo del ofensor. ¿Cómo será la forma de organización de la justicia? ¿Qué es eso del derecho propio? ¿Por qué, digamos, hay un derecho mayor que se relaciona también con un elemento restaurativo? Porque para los indígenas el derecho también es una forma de medicina. Es un modelo centrado en la mediación entre la víctima y el ofensor. Esa mediación está a cargo de un profesional experto. Tiene un preencuentro donde se trabaja separadamente con la víctima y con el ofensor, para que tengan oportunidades de dar las razones por las cuales se han involucrado en el conflicto, para pensarse lo que ha ocurrido, y luego de eso un encuentro donde se negocia un acuerdo restaurativo, reparativo entre la víctima y el ofensor. Yo creo que el propósito de la justicia restaurativa tiene que buscar como objetivo la empatía. La empatía nace de una identificación con el otro, y la violencia nace de una ausencia de identificación con el otro. Alguien puede violentar a otro porque no lo consideras igual, porque no lo considera ni siquiera un ser humano, porque se siente con derecho para pasarle por encima. Pero cuando logra, a través del diálogo, a través de mirarse a los ojos, comprender que el otro tiene humanidad, que el otro también es un ser humano, que el otro también tiene sentimientos, emociones, que también sufre, esa identidad, ese lazo es lo que denominamos una identificación empática. Cuando alguien que ha cometido un error, que ha violentado a otro, que ha violado un derecho, logra sentir esa empatía, esa compasión por el otro, yo creo que eso es lo principal de un proceso restaurativo. Ese es el modelo, digamos, clásico de la mediación víctima-ofensor. Pero hay modelos comunitarios. Hay grupos circulares, donde por ejemplo los jóvenes de un colegio, de un salón, se reúnen en círculos, se turnan la palabra, hablan de los problemas que les aquejan como grupo y de esa manera logran construir perspectivas restaurativas. Tanto las causas sociales del delito como las ideas que tienen las comunidades acerca de la justicia
desbordan con creces el modelo racional jurídico de la Constitución y solo pueden comprenderse atendiendo sus dimensiones culturales. Es aquí donde hay una significativa ventaja del modelo de justicia restaurativa, que, como hemos dicho, solo logra sus propósitos una vez ha modificado las relaciones sociales injustas que han dado origen al delito. Vendaval quiero ser, furia emergiendo de mi ser, volcán activo, flor que brota, semilla germinando, raíz que rompe entre piedras hasta encontrar el agua subterránea. No me dejen aquí, en mis desilusiones, que tengo que entregar todo mi amor en canciones, en los amaneceres, al río, a los campos, como rocío llegar hasta la savia, invadir toda vida y estar sobre los pastos. El delito emerge fundamentalmente porque hay un desequilibrio de poder entre víctima y ofensor y la víctima por sí sola no logra, digamos, sobreponerse o al miedo o al deseo de venganza, y en tanto el ofensor no reconozca su responsabilidad, pues no hay una verdadera intención de reparación. Y eso no suele darse de una manera espontánea entre víctima y ofensor, por eso es un tipo de justicia que acontece en un contexto social. La justicia restaurativa no es un procedimiento para ver si alguien es culpable, como ocurre pues con los juicios del modelo penal. Hay un juicio, un fiscal, un abogado, etcétera, acusan a una persona, la persona se defiende, trata de mostrar su inocencia, se le vence en el juicio, y eso es otra cosa. La justicia restaurativa, ya hay un reconocimiento de los hechos, ya se acepta que algo ocurrió y que alguien es responsable de eso. Y es allí donde empieza lo restaurador. Y si eso no se hace con verdad, pues no va a haber ninguna empatía que se construya, ni va a haber nada. Pero en un sentido radical, la justicia restaurativa quiere transformar positivamente los conflictos, quiere transformar las circunstancias que dieron origen a que el delito, al que la falta ocurriera. No solamente pedir perdón y reparar, quiere transformar las condiciones conflictivas injustas que dieron origen a que la persona hiciera lo que hizo. Una persona violentada por la violación de un derecho tiene la potestad de perdonar o no. En el entendido de que perdonar es ¿qué? Perdonar puede ser simplemente renunciar a la venganza, que creo que es el modelo civilizado de la reconciliación. La justicia restaurativa necesariamente parte de que yo arregle mis relaciones conmigo mismo, con mi familia y con la comunidad. La primera experiencia de justicia restaurativa en Colombia se hizo aquí en Cali. Se ha hecho aquí en Cali y se sigue haciendo aquí en Cali. Esa experiencia empieza hacia el año 2000-2001. La hermana Albastela Barreto, que regenta la Fundación Paz y Bien Marroquín, en Agua Blanca, tuvo oportunidad de conocer la experiencia de justicia restaurativa juvenil en Irlanda. Belfast estuvimos una semana y cada quien miraba lo que le llamaba la atención, nos presentaron muchas cosas y entre otras nos presentaron las casas de justicia restaurativa. Y a mí me llamó mucho la atención y yo le dije, Jairo, yo me quedo en esto. Entonces nos metimos en todo el tema a hablar con las personas que hacían justicia restaurativa, con los que la aplicaban, con los que eran sujetos de justicia restaurativa, recogimos material, visitamos casas, regresamos y yo regresé aquí con un pocotón de documentos. Simultáneamente en esa semana ocurrió lo del grupo, la pandilla que me invitó para que los escuchara una noche. Eso fue una encerrona. Yo pues no soy de miedos. La cita era a las 8 de la noche. Me fui a la casa y eran 30 muchachos pandilleros. Vea, hermana, que usted trabaja aquí para todo el mundo y nosotros qué. Y pues, propongan. Los jóvenes de las pandillas la combinaron a decir, haga un proceso con nosotros. Usted hace proceso con las señoras, con las jovencitas, con las mujeres. ¿Por qué no se inventa un proceso para pandilleros, para nosotros? Para ver si podemos encontrar salidas a la delincuencia.
Ella lo acepta, se reúne con ellos y ella se le ocurre la idea de que debe ser un modelo de justicia restaurativa. Es allí donde ella llega a la Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho, para buscar un apoyo académico para hacer un proceso pues, de justicia restaurativa con jóvenes pandilleros. La justicia restaurativa no era un discurso que fuese conocido aquí en Colombia, pero habíamos en la universidad personas con experiencia en trabajo comunitario y trabajo con jóvenes, y en ese momento nos embarcamos en un proceso de aprender justicia restaurativa, de investigar sobre pandillas y de crear un programa para atender a los jóvenes y permitirles una rehabilitación. Iniciamos una investigación porque no solamente queríamos hacer un modelo víctima-ofensor, sino que queríamos conocer la idiosincrasia, la cultura de los jóvenes de las pandillas en Agua Blanca para ver qué tipo de intervenciones psicológicas y sociales son más pertinentes. Sí es posible transformar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa aplicando los principios y los valores de la justicia restaurativa y trabajando lo que se llama prácticas restaurativas, entre ellas las declaraciones afectivas, la manera de preguntar, preguntas afectivas o restaurativas, los círculos de diálogo y lo que suele llamarse reuniones restaurativas, que son reuniones muy bien preparadas para poder tratar conflictos difíciles, muy agudos que se dan también en las instituciones escolares y en las comunidades educativas. Primero que yo no lo considero un delincuente malvado, perverso que hay que eliminar. Lo considero una persona que está equivocada. Nos sentamos en círculo y vamos contando qué hacemos. Eso es fundamental. Porque ellos dicen, no, pues yo no hice nada. Ah, ¿que no? ¿Y el teléfono que se robó qué? ¿Quiénes están ahí? Los tutores. Vamos al segundo paso. ¿Por qué se robaron los teléfonos? ¿Y eso está bien? Y poco a poco ellos van llegando a la comisión. No, no está bien. Y son ellos mismos los que dicen, vamos a reparar. Entonces, el tercer momento es, empezamos el proceso de restauración. Ese niño que robó, o ese joven, tiene rotas sus relaciones con la comunidad. Rotas, de cierta manera, sus relaciones con la familia y consigo mismo se siente muy mal. Eso fueron una financiación importante de parte de la Universidad Javeriana, de la Fundación Corona. Eso fue con el mecenazgo de la familia Garcés aquí en Cali, que ha sido abanderada de ese proyecto y que ha respaldado a la hermana en la creación de las casas Francisco Esperanza, donde se hace el modelo y el programa de intervención con jóvenes. Nos dimos cuenta, investigando la violencia de las pandillas, que ellos encontraban una narrativa, una justificación de su violencia caracterizada por dos elementos muy curiosos. Primero, era completamente egocéntrico. Egocéntrico en la medida en que estos jóvenes nunca se reconocían culpables de nada de lo que hacían. Estos jóvenes nunca se reconocían responsables de ninguna de sus acciones. Estos jóvenes siempre se veían a sí mismos como víctimas. Entonces su discurso completamente es exteriorizando todos los actos. Es que ese man se hizo cascar. Cuando ajustician a alguien, todo lo justifican diciendo que fue culpa del otro, no de ellos. Es decir, ellos no se asumían como responsables de sus propias acciones. Tampoco se asumían como responsables de su propia vida. Hay unas creencias mágico-religiosas que dicen que el mundo se maneja de manera mágica, no por las consecuencias de los actos, sino porque Dios o la suerte toman decisiones por ellos. Completamente determinista desde afuera, heterónomo. Entonces dijimos, a estos pelados hay que trabajar la autonomía. Hagamos talleres donde estos pelados se hagan responsables de sí mismos. Trabajamos con ellos autonomía. ¿Por qué esos niños y esos jóvenes, por qué están en eso? Porque los otros los mandan. Vaya, robe. O venga. Y entonces son presionados. Entonces trabajamos la primera etapa, autonomía. Autonomía es que yo tomo mis decisiones. Yo decido. Lo otro era que para ellos no existía el otro. El enemigo es sencillamente la proyección de todos los males y de todos los odios, pero no es un ser humano. Entonces construye alteridad, como decimos nosotros. Entienda que el otro es otro ser humano que también habla, que también siente, que también piensa, que también tiene vida como la que tiene usted.
reconozca al otro, sienta compasión por el otro, sienta empatía por el otro. ¿Usted por qué agredió a ese muchacho? Ah, de malas ese perro que se me atravesó. Eso le dio a Jorge oportunidad de decirle, ¿cómo así que perro? No, es que es un perro. ¿Por qué? Porque ese niño, ese joven, no ve al otro como un igual, sino como un perro. Entonces, eso que hizo Jorge nos dio oportunidad para trabajar el tema de alteridad. Y justamente yo les estaba trabajando allí el término que lo hemos vuelto como una consigna, Jorge, Ubuntu. Yo soy porque tú eres. La Casa Francisco Esperanza, que en su momento han sido 8, 9, 10 casas, en otros momentos han sido menos, depende de financiación privada, lastimosamente no ha sido auspiciado por el sector público, pero ha habido 1.300 egresados con un porcentaje de reincidencia mínimo. O sea, es asombroso ver que muchachos que estaban metidos en la delincuencia hoy en día son muchachos de bien, volvieron a estudiar, dejaron de consumir droga, se pusieron a trabajar, no más atracos, no más peleas, no más pandilla. Me brindaron un proyecto de vida, una autonomía, ¿ya? Y una lucha por mí mismo, porque si yo no lucho por mí, no estoy en nada, ¿ya me entendés? Esas fueron las cosas que más me llamaron la atención de ellos, que si yo canalizaba mi energía en algo bueno, podría ser grande, ¿ya? Me enseñaron a que es mejor estar parado en una esquina dándole clase a chicos bailando o cantando que estar parado fumando y que la vecina te discrimine, ¿ya? Me enseñaron a que es mejor ser admirado por algo bueno que por algo malo, ¿ya? Y que uno dura más por ese camino de lo bueno que por lo malo. Hoy soy líder comunitario, líder de una mesa de jóvenes en mi barrio, soy líder de una agrupación de baile, canto rap en inglés, soy líder de una empresa llamada Working on Money y estudio inglés. John Jairo Monte, en estos momentos, un joven de 35 años, el cual está dedicado a trabajar en una empresa que se llama Metal Cali, está dedicada a todo lo que se trata en estructura metálica, en armar, en soldar, y en la noche pues me dedico a estudiar. Estoy en la Universidad del Valle, estoy haciendo el tercer semestre de rehabilitación oral, y pues eso es lo que es ahora, pues yo ahora, ¿no? Joven pues dedicado al trabajo, a tratar de terminar su universidad, que es una meta, y pues estar pendiente de mi hijo, que tengo un niño de 10 años, soldadura. Y pues estudié y estuve aprendiendo la soldadura, y leía bastante, la hermana me mandaba muchos libros para leer. Lo que me hizo cambiar fue ver y que me hicieran dar cuenta de que yo valía, de que yo era importante. Es un proceso. Justicia restaurativa no es un acto puntual, no es un hecho puntual, no es una actividad puntual, es un proceso. Y luego que logramos autonomía y alteridad, pasamos a empoderamiento político. Y eso con los niños, sí señor. Porque ellos tenemos que ayudarles a que se reconozcan ciudadanos colombianos, en este caso caleños. Entonces empezamos a trabajar derechos y deberes ciudadanos. Que tú desde ya quieras construirte para un proyecto de vida es importante, entonces no tienes que esperar a terminar el colegio, no tienes que esperar a quemar esa etapa académica para empezar a formarte hacia un futuro, sino que desde ya. Y cómo se empieza, y es algo que nos inculca partiendo de los valores, la autonomía, el empoderamiento político y la justicia restaurativa. Y te puedo decir que esas son las tres bases que me dieron en las Casas Francisco Esperanza, que hoy me tienen aquí. Puedo decir, lo hice, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta que ya
hasta que ya no pueda más. Nos mandaban, el que nos daba los revólveres, el que nos daba las pistolas, el que nos daba los machetes. Conocí muchas armas por él. A la de 14 años yo ya manejaba. La mía siempre era el 38 o la guacharaca, que es la que más manejaba yo. Entregar droga a las demás personas. Yo no consumía, pero sí tomaba. Entonces a mí la droga me metía licor, entonces me tenía para tomar trago barato. Entonces les daba la droga a los demás, o era la que guardaba los cuchillos cuando llegaba la policía. Siempre estuve metida en esa banda. Soy profesora de fútbol y a la vez tutora de Casas Francisco. Ahora soy maestra de fútbol, me dedico a trabajar con el corazón en mi barrio, que cambió mi manera de pensar, mi manera de saber de que ya debo respetar la vida del otro, de conversar antes de atacar, de sentarme a dialogar cuando hay un problema, evitar ese problema. He crecido como persona, ya veo a otra persona como mi semejante, veo a los jóvenes que yo puedo ayudar, que yo puedo trabajar por ellos. A mí me tocó que alguien se preocupara por mí, que alguien me escuchara y no me señalara, que en vez de criticarme me diera un consejo saludable. Y para mí eso fue la Fundación Paz y Bien. Nosotros visitamos a las familias y también las acompañamos. En estos hogares encontramos mucha fragmentación de vínculos. Hay un vínculo fragmentado, ausencia de padres y en ocasiones ausencia de madres. ¿Cuándo empezó a cambiar la mentalidad de eso? Cuando Cecilia vio que no podía con nosotras, pero entonces empezó a trabajar, empezó la visita de la trabajadora social. En esa, me acuerdo tanto que era Zulay. Zulay Henao empezó a hacer un proceso con mi mamá. Ya Zulay iba a la casa y andaba con mi mamá. Y entonces, y ya como que cuando nosotros empezamos a ver el cambio de mi mamá hacia nosotras, Martí y yo empezamos a cambiar nuestra mentalidad. Cuando mi mamá nos dice, Jorge, mi mamá nos dice a nosotras, una vez que mi mamá nos dice a nosotras, que yo eso me acuerdo, pero es que a mí los ojos a ese, como que el corazón como me oprime, mi mamá nos dice a nosotras, mellizas, las quiero. O sea, a nosotros nadie nos decía las quiero, ustedes para nosotros son importantes, nadie. Y ese día, ni siquiera mi mamá, y ese día escuché a mi mamá decir, melliza, yo las quiero, las amo, Jorge. Yo sentí ese día como me fueran a tirar un balde de agua fría, que yo sentí como que cuando ustedes ponen como que, yo sentí, mamá, ¿usted nos quiere? Yo dije, sí, yo las amo. Perdone, cuando mi mamá nos dijo, perdóneme por abandonarlas, Jorge, eso fue muy, sentimos como otro mundo, como que, la fundación está haciendo algo, está cambiando la familia de nosotros. Es acompañar al joven, es crear como esa empatía de escucha, donde el joven pueda confiar en uno y pueda contarle esas diferentes problemáticas que tiene a nivel familiar, que tiene a nivel social y que tiene a nivel individual. Todas esas experiencias hacen que nosotras como tutoras vamos creciendo, tanto en acciones afirmativas frente a las necesidades que tiene cada una de esta población, como para nosotros a nivel personal. Creo que tendríamos que poder empezar a pensar lo restaurativo a todos los niveles y en lo micro, en los barrios, en las veredas, en los pueblos. Si lográramos, por ejemplo, que desde la escuela este tipo de forma de justicia se pensara, yo creo que era una manera de ir sanando todo ese daño que hay. Muestra resultados muy positivos. Por supuesto que ha habido unos que los han matado, otros que han reincidido, otros que nunca salieron esos casos existen, pero también existen los otros que son muy llamativos y que son mayoría. Que la violencia de pandillas ha cambiado. En estos últimos 15 años
ha habido una penetración de las bandas criminales que están utilizando como mano de obra a jóvenes pandilleros y los están metiendo en el circuito del tráfico ilegal de drogas, del microtráfico, lo cual vuelve mucho más complicada la intervención. Entonces siempre los problemas son bastante grandes, pero yo creo que aquí hay una experiencia valiosísima de la cual se puede aprender muchísimo. Mal que bien, en estos últimos 15 años empieza a sonar por allí el concepto de justicia restaurativa. Antes absolutamente nadie hablaba de eso. Es una idea buena. Solo que ha faltado gestión, ha faltado capacidad del Estado de ocupación de estos territorios, pero creo que todos los colombianos queremos ver que la guerrilla restaure el inmenso daño que le hizo a esta sociedad. Nosotros somos capaces de perdonarlos, pero ellos tienen que reparar, tienen que restaurar por todo el sufrimiento y el dolor que causó esta guerra en Colombia. Mientras eso no ocurra, el odio va a campear, la política va a estar prendida a ese odio para ganar votos populistas y esta sociedad no va a dar el salto a lo que viene, a lo que sigue. Y eso sería pues un escenario bastante lamentable.